Buenas tardes a todos, comunidad Syngenta. Bienvenidos a nuestro webinar Enfermedades emergentes en el cultivo de maíz. Mi nombre es Claudia Moreno, del área de desarrollo de productos semillas para la región LAN. Vamos a estar acompañados durante esta tarde con nuestros colaboradores y nuestro asesor de semillas de maíz, el doctor Carlos de León García del Alba, ingeniero agrónomo, parasitólogo de la Escuela Nacional Agrícola, ahora llamada Universidad de Chapingo, maestría y doctorado fitopatología en la Universidad de Wisconsin, profesor investigador del Colegio de Postgraduados, inició curso de virus fitopatógenos, fitopatólogo de maíz y representante del CIMIT en programa de Asia, base en Tailandia, fitopatólogo de maíz y representante del CIMIT en Sudamérica, base en Colombia, fitopatólogo, profesor, investigador titular de fitopatología, Colegio de Postgraduados Montesillo, y un sinnúmero de publicaciones y conferencias técnicas. Creo que tenemos un gran invitado el día de hoy, doctor Carlos de León, bienvenido. Antes de darte paso, queremos hacer algunas recomendaciones para toda la audiencia que está el día de hoy. En la parte inferior de sus pantallas, ustedes van a encontrar un icono con el nombre de chat, en el cual ustedes pueden dar clic y hacer las preguntas que surjan durante este evento. Al final, nosotros estaremos recogiendo todas estas preguntas y compartiéndolas con el doctor de León para que nosotros podamos dar sus respuestas. Por otro lado, el contenido de esta invitación estará disponible en los próximos días para su información. Doctor, sean todos bienvenidos y doctor, adelante. Muchas gracias, Claudia. Es realmente un gusto volver otra vez a estar con el grupo de colegas en algo de lo que todos nos gusta, que es el maíz. Toda mi vida he trabajado con maíz, hablo solamente maíz y pues como otras cosas aparte del maíz. Bueno, la presentación que me asignaron es de la cuestión de enfermedades emergentes. Yo le llamé que hay varias de estas enfermedades de lo que vamos a hablar que no son emergentes, sino que son reemergentes, o sea que estuvieron, se fueron y ahora, por alguna razón, están regresando algunas enfermedades. Algunas de ellas también son primera vez que se presentaron, se fueron, pero cuidado, pueden regresar. Voy a comenzar mi presentación. Bueno, ¿qué es una cuestión? Algo que sea emergente. Si ustedes ven un diccionario, un emergente es algo que sale de estar hundido y emerge, algo que flota. Y es algo también que se presenta después de que estuvo un tiempo escondido. Entonces, básicamente, es de qué se trata la parte de enfermedades emergentes. Vamos a hablar de estas enfermedades. La peca, el mildiu, les doy ahí los nombres técnicos en latín. Ustedes pueden leerlos para hacer la plática más rápida, porque son muchas transparencias que tengo. El carbón de la espiga, tizón foliar, que son varios tizones, y las pudriciones de maíz, mazorca y enfermedades foliares, que causan básicamente los fusarium. Vamos a empezar con la peca. La peca o mancha negra, le llaman también, el maíz, es de los ahora llamados pseudohongos, es la nueva clasificación de hongos de verdaderos y pseudohongos. Los pseudohongos son el tipo de Phytophthora, el tipo de la peca, el tipo de esos organismos que
tienen micelio cenocítico, micelio que es continuo, sin septas. Básicamente la pared celular es de celulosa contra los que son los hongos verdaderos, que tienen una capa de cubierta de quitina, más parecidos a un insecto. Y los efectos que causan en producción de la peca. Vamos entonces a hablar en esa secuencia. Tienen los síntomas básicos de la peca de maíz. Es una enfermedad siempre en trópico, caliente y húmedo. A mí me gusta decir que esta enfermedad se presenta en lugares que son calientes y pegajosos, donde uno se toca el brazo y está pegajoso de la humedad. Vean en la transparencia de la izquierda las bandas que se forman y del lado derecho también en la vaina de la hoja, esas zonas muy bien marcadas que vienen cuando ustedes tienen una hoja de maíz, se está predeterminado su número de células. Entonces, de las 19 o algo así, o 18 hojas que se forman, que están ya desde el embrión, cuando se van alargando, pueden llegar hasta 18 días en elongarse. En esos 18 días, durante las noches, la humedad se escurre hacia la lígula, o sea, la parte que está envolviendo la caña, y las zoosporas, produce zoosporas este hongo, nadan hacia esa parte del centro. Y entonces viene esa día con día que crece durante el día y en la noche viene la infección con la alta humedad. Por eso se forman esas bandas. No es la zona bandeada que vamos a ver ahorita, las manchas bandeadas, pero este es algo que es muy parecido a la enfermedad esta. No es el problema de lo bonito que se dan las pecas en las hojas ni en la vaina. El problema realmente de Physoderma es la producción de la caña, que llega a ser muy severa en algunas condiciones donde la alta temperatura y alta humedad favorecen la penetración de que la zoospora nada, pero también puede penetrar a la caña y entonces viene un tiradero de plantas, causa producción de mazorca y vienen problemas así de este tipo. Es muy general en tierra caliente y húmeda. Vamos a hablar de los mildios. Los mildios son algo que nos llegó de visita no deseada. Estos son 9 especies de Peronoschleroptora o Scleroptora también, Peronoschleroptora. Son tres grupos diferentes, 3 géneros, pero ahora, por lo menos aquí en México, llegó también a muchos países de América del Sur en sorgo que distribuyeron desde la Universidad de Texas, tratando pues de hacer la distribución de sorgos, que es en donde venía la infección en la semilla, no en sí en el embrión de la semilla, sino que viene en las glumas que envuelven normalmente a la semilla de sorgo, que no se presenta en maíz. Sin embargo, maíz fue cuarentenado también porque se suponía que estaba involucrada la infección en el embrión. Por eso hay cuarentenas muy fuertes para cualquiera de estos mildios en el mundo en especial. No nos han llegado las especies que son severas, la Peronoschleroptora filipinensis, la SOR, la Maidis, la Sakari y Tenacia. Fueron problemas limitantes realmente y siguen siendo en Asia, pero acá en México nos llegó una que llegó de África con semilla de sorgo que repidió de la Universidad de Texas para mejoramiento genético, pero distribuyeron a todo el resto del continente americano y nos distribuyeron la enfermedad esta por todos lados. Los primeros lotes que yo vi de infección de Down y mildew, sin conocer la enfermedad, la mayoría de nosotros, incluso como técnicos, nunca habíamos visto la infección que producía el mildew en estas condiciones. Existe en todo el mundo, de nuevo, como la fisopela, la peca, existe en trópico caliente y húmedo. De nuevo, si está uno calientito y pegajoso en los brazos, son condiciones ideales para que se presenten los mildews. Algo ha pasado. Voy a evitar dar la descripción que sigue ahí adelante, porque algo pasó en el ambiente que ahora es difícil encontrar. La infección del mildew de Sordi
en los países de acá de América, existe todavía mucho en África, y todas las otras especies que están en Asia, que afortunadamente no han llegado, esas son fuertes, son infecciones muy altas, pero no han llegado porque cualquier semilla que llegue de Asia o de África o de cualquier lado, vía o a nuestros países, tiene que pasar por los filtros de Estados Unidos. Y Estados Unidos tiene clasificación, absolutamente no pasa una semilla, ni de maíz, ni de sorgo, que venga de los países que tienen infecciones de las otras especies. Les digo, filipinensis, la más severa, Sakari, de Taiwán, Maidis, de Indonesia, entonces han estado confinadas a esos lugares. El hongo permanece en forma de oospora en el suelo. Entonces, de nuevo, algo ha pasado aquí en el continente americano, que esta enfermedad, pues ahora es muy, muy raro encontrarla, cuando fueron infecciones bastante severas en un principio, estas ideas por ahí de los 1960, 70, cuando entró inicialmente por semilla de sorgo. El control químico existe, pero es difícil. Fue donde se empezó a probar curar estas plantas con el famoso Ridomil, que sacó Ciba-Geigy, y ahora, viendo que está creándose resistencia en algunos países a estos hongos, entonces lo añaden con un químico, o sea, Ridomil es sistémico, eso induce resistencia normalmente, pero entonces lo mezclan con cualquiera de los otros de contacto, ¿no? De los tipos ¿qué se llaman? Los hongos, los fungicidas de control de contacto. Esas son las especies de mildio, son las 9 que les menciono, más las 2 de abajo, que son Scleroptora, Macrospora y Raice, que son las 2 que están en el género Scleroptora. De nuevo, solamente aquí en el continente americano tenemos la Sorgi, que es la segunda que está mencionada en la columna, las partes de arriba, y esta Macrospora, que también son las puntas locas, que se llaman punta loca del maíz. En México, pues en alguna ocasión se acusó a la institución donde yo trabajé de que había sido la que había metido este problema, porque nosotros estamos trabajando en resistencia desde ese tiempo que empezó a notarse que esta enfermedad se estaba divulgando o repartiendo pues entre muchos países. Entonces, como CIMI estaba mandando semillas de maíz supuestamente contaminada y había importado esa enfermedad también al país, lo acusaron las autoridades de sanidad vegetal de que había sido importador de este problema. Pero no, esto vino a aclararse viendo todos los sorgos experimentales que habían entrado vía la Universidad de Texas y que en programas de mejoramiento se había repartido básicamente de una forma muy eficiente a toda América y del continente. ¿Qué se presenta en el campo? Es muy característico. La hoja, la foto de la izquierda, es el síntoma que se llama de la media hoja. Cuando empieza la infección, que viene desde la semilla, ataca en el suelo la oospora, este es otro de los imperfectos, de los hongos oomicetos, infecta la semilla y se va en forma sistémica dentro de la planta. Entonces empieza a formar la parte nueva del tejido, no tiene nada, es el color verde oscuro que tienen junto a la mano que está ahí en la foto, y la parte amarilla es donde ya tiene infección sistémica que se va a ir desarrollando dentro de la planta, hasta llegar a la parte reproductiva, las espigas y la mazorca, en donde queda una filodia, que es esa forma de hojas que se hacen en todas las estructuras florales de la planta. En sorgo es un desgarrado que se produce, un daño muy, muy severo. Ahí sí se forman muchas oosporas que normalmente no se forman en el tejido de maíz. Y de nuevo aquí es donde viene la infección que se ha reproducido en todo el mundo. Las estructuras reproductivas, las tienen muy características, son estas como manos con unas bolitas que son los conillos que están en la punta, que se difunden por vía aérea, de nuevo en condiciones de climas de trópico húmedo, que es muy eficiente.
la oospora, que es la espora que va a ser dormante en el suelo, que repito, en alguna forma, pues ha habido un control, ¿no? A nivel internacional aquí en el continente para evitar el problema. Es que simplemente la cosa es, por existencia genética, que es la comparación que tengo en esta foto, la de la izquierda es un material susceptible, una línea susceptible, contra la de la derecha, que son líneas resistentes, que son las que sufren los problemas de mejoramiento genético. Aparte de productos químicos, el tratamiento de la semilla, el metalaxil, ya les mencionaba, es muy eficiente, es de los pocos productos que han controlado este tipo de hongos muy, muy elementales y muy severos. Vamos a otra enfermedad. Esta nos llegó, pues básicamente de sorpresa, aun cuando está reportada desde principios del siglo XX, 1905, es el primer reporte de Filácora, la mancha de asfalto. Dicen mancha de chapopote, ojo de pescado, etcétera, muchos nombres locales, pero Filácora no es el solo hongo que viene, sino que ahora sabemos que es un complejo de 3 hongos. Los otros 2, Monographiella y Cornetirium, son hiperparásitos en Filácora. O sea, Filácora es un hongo que es atacado por los otros hongos, pero no lo destruyen, sino que hacen más severo el daño. Estos son los antecedentes de la enfermedad. En 1999 se reporta el complejo de patógenos, en 1989, y se reportan 3 especies que están ahí mencionadas. Y lo interesante, para mí es interesante pues, ver que hace 3, 4 años se reporta en las faja maicera, en Iowa, Utah, Nebraska, etcétera, en la faja maicera de Estados Unidos, reportan Filácora. Al año siguiente de esto empezaron las cartas al doctor de León, queremos material resistente, usted sabemos que lo tiene, pues sí lo tengo, pero no está disponible. La cosa es, si se hace una cosa formal, hay una publicación de Estados Unidos en donde hablan como que no ha sido tratado suficientemente o sea, con la severidad y la seriedad que debe de tratarse un patógeno de ese tipo, y acusan de que esto en los países acá de nuestros, del resto de América, no hemos trabajado en la forma que debe ser para controlar ese problema. No es el problema de nosotros, es el problema de ellos. Ahora, ahí es lo que les menciono, en 1905, Montblanc, en Francia, es el que identifica el hongo en muestras recibidas de México. Eh, Maíz se reporta en México en 1960. O sea, el hongo estaba ahí, la enfermedad estaba ahí, pero realmente, pues muchos acusamos a la falta de conocimiento de que este hongo no hubiera sido reportado. Los agricultores lo conocían, pero nunca le habían dado la seriedad y la importancia que tiene realmente. Trópico húmedo, en subtrópicos con alta humedad, altitudes variadas, etcétera. Este hongo va de 0 metros, o sea, del nivel del mar, y lo encontramos en forma seria hasta 2.600 metros. Esto puede ocurrir en cualquiera de los otros países, está en Perú, está en Ecuador, en Colombia existe. Entonces, es un patógeno con el que tenemos que tener mucho, mucho cuidado. En Centroamérica, obviamente, también muy, muy severo el daño. Y Doctor, perdón, ¿me perdón. escucha? Es que la audiencia nos habla de que no se te escucha muy bien. Si puedes incrementar un poco el tono de su voz, por favor. A ver, voy a acercar la pantalla del micrófono. Ok, Díganme si ya se oye mejor, ¿eh? adelante y yo te voy informando, ¿vale? A ver, eh, les digo, se reporta en Estados Unidos y ya empieza el... Hola. Por
Por favor, denos un momento. Doctor, no se te escucha nada. Ya, ahora sí. A ver, si quiere, por favor, ahí ve hablando. A ver, entonces les digo en el último. Suena un eco, Javier. No lo escuchamos. Javier, ¿tú tienes los audífonos y podemos utilizar los audífonos para el doctor? A ver si de pronto mejoramos sonido. ¿Me dices si ven, por favor? Ya estamos viendo otra vez la presentación, correcto. Bueno, ahora nada más que se escuche. Mejor, mejor. Ok. La línea azul de hasta abajo dice, las personas estas que hacen reporte, una enfermedad no estudiada suficientemente que está afectando la producción de maíz en las Américas. Ellos nos llaman las Américas, yo conozco nada más una América, pero esto lo llaman las Américas. Con lo que no estoy de acuerdo. Los estados que vienen siendo los imperfectos del hongo que atacan a Filácora, Conotirum y Microbium, están en esta forma que atacan al hongo. Ahí tienen la lesión de Filácora en la hoja, la lesión muerta, café, en cada manchita de esas que ven, es el daño de monografela, uno de los parásitos de Filácora. O sea, Filácora no produce ese daño de tejido muerto, tejido necrótico. Eso viene por uno de los otros dos que están parasitando a Filácora. Por Filácora y el complejo de 3 hongos, del lado derecho tiene el efecto en la mazorca. Monografela es del grupo de los Fusarium. Y Fusarium, ustedes saben, produce lo que es el estado perfecto, es giberela, que producen giberelinas. Y las giberelinas son las que inducen esa pregerminación en la mazorca de las plantas que están muy severamente infectadas. Entonces el daño realmente es serio, porque es en el follaje y es en la mazorca, en el grano de la mazorca. Tiene la forma de, como ataca las tiritas esas que se ven azulitas, son ascas que están dentro de un peritecio, y las bolitas negras dentro de cada una de esas tiritas son las ascosporas, que son las que infectan normalmente durante horas muy avanzadas en la noche, y es cuando se dispersan, cuando hay alta humedad, condensación en el ambiente. Resistencia genética, pueden usar compuestos químicos, se han usado químicos muy eficientemente, pero la resistencia genética es la más barata y es la más estable. Ahí tienen líneas también, líneas muy autofecundadas, que están del lado izquierdo, más susceptible, y la resistencia que está en la línea del lado derecho. Muy fácil de controlar. Otro de los problemas que nos llegó de sorpresa aquí al continente fue el carbón de la espiga. El carbón de la espiga está conocido desde hace, pues, de 1875, ahí está mencionado. Lo describe como, se lo mandan un señor de Egipto, ahí está en el segundo renglón, el doctor Reil. El doctor Reil se lo manda para identificación a Kuhn, a Inglaterra, Alemania también, y le ponen Reiliana en honor a ese señor Reil, que fue el que descubrió el control de enfermedad en Egipto. De ahí en adelante, si ustedes ven la historia de cómo fue pasando el maíz, contaminando las semillas con estas esporas de carbón, llega hasta el continente americano y llega al continente americano vía México, en la parte del estado de Jalisco, hacia el Pacífico, llega con semillas de sorgo también, y se hace la reclasificación esporífera. Por en los países, no voy a leer todo esto, pero está reportado en India, Italia, Egipto, todo lo que tiene el primer párrafo. En Estados Unidos también una serie de localidades en donde lo encuentran. Y pongo ahí en rojo, de aquí, cómo pasó a México. Cómo llegó a México por vía Pacífico
porque los primeros reportes son en la zona de Jalisco, Michoacán, Oaxaca, etcétera, de la parte del Pacífico. Entonces ahora existe en forma cosmopolita y en algunas localidades llega a ser bastante severo. México ya tiene los estados, Jalisco, Michoacán, Nayarit, básicamente toda la costa del Pacífico, y la parte del centro también existe. Está en todos los otros países, está en Argentina, está en Chile, está en Colombia, Brasil, no digamos, en fin, tiene una distribución bastante amplia. El carbón de la espiga es otro es un sistémico también, igual que el mildew, infecta la semilla y se va por el tallo desarrollando y llega hasta las estructuras florales. En la mal llamada espiga, que nosotros llamamos espiga, pero realmente es la panícula y la mazorca, ¿no? Que es realmente la espiga. Eso es lo que produce. La planta no produce nada más que esa masa negra de heliosporas. Estamos hablando de resistencia, se puede controlar la enfermedad con tratamiento químico, y en el tratamiento químico de muchos productos de compañías comerciales muy fuertes. Y pues yo estoy simplemente tratando de hacer algo de resistencia a este problema con resistencia genética. Tienen las fotos del lado izquierdo, una planta susceptible, una resistente, y mazorcas que vienen de plantas resistentes y de plantas susceptibles en la parte de arriba. Vamos a otros problemas que ahora están teniendo una distribución que siempre han estado ahí, pero que, pues de nuevo, la cuestión del clima, para mí es lo que está afectando mucho este tipo de problemas y la dispersión que está habiendo de estas enfermedades. Tursicum, el Mythosporium tursicum, la mal llamada mancha o el tizón norteño, que de norteño no tiene nada, simplemente a mis estudiantes les digo que eso no tiene nada de norteño, es la mancha de Tursicum, el tizón de Tursicum, que hay otro, el tizón de Maidis, que es importante en tierra caliente. Este problema de Tursicum es importante ahora en regiones del país, aquí en México sobre todo, donde no estaba presente. En la zona de Sinaloa, Sonora, zonas de maíz comercial, de muchos híbridos, rendimientos de 18 o 20 toneladas por hectárea, ahora se está presentando el problema de Tursicum. Entonces, es una quemazón total del follaje y, pues claro, un efecto muy fuerte en el rendimiento, sobre todo porque estas son enfermedades, pues enfermedades foliares son básicamente enfermedades de senectud, o sea, ya la planta conforme está avanzando en edad, se está poniendo vieja, entonces empiezan estos problemas a atacarlo y realmente en la parte que puede ser más eficiente la planta produciendo solutos, ¿no? Para mover a la mazorca, es cuando viene más el efecto de este tipo de daños de los tizones de Tursicum. Estos, les digo, se presenta en el Valle del Fuerte y en Guasave, en el estado de Sinaloa, en el estado de Sonora, Nayarit, etcétera, la parte norte del Pacífico de México. Y no sé en algunos otros países cómo se esté, si es que está también avanzando este tipo de enfermedades en alguna forma, pues por condiciones ambientales. Esto es más de zonas frescas, húmedas, pero muy, muy dañina en los materiales que son de germinación susceptible. Tenemos otro problema que está pegando aquí en México y lo veo también en muchos reportes que me mandan de otros lugares. Erwinia carotóbara es una pudrición de caña, pudrición que afecta sobre todo en localidades que son frescas y húmedas, sobre todo cuando hay riego que llaman lo que se llama de pivote, de esos riegos que está una cosa circular que está asperjando agua. Eso está aumentando esta incidencia de Erwinia carotóbara. Cuidado con este problema, también se presenta, se va, viene y se va, dependiendo pues de las condiciones ambientales y de las facilidades de riego. Aquí tiene aparición en esta parte del altiplano de México, en el Valle de México,
El Mezquital es una zona que está cerca de la Ciudad de México, más o menos 2000 metros de altura, fresco, bastante húmedo y una posibilidad de ser una localidad que pueda sacar a México del estar importando maíz. El Mezquital es un lugar a donde va a dar todo el agua negra que sale de la Ciudad de México. Entonces se canaliza y se va al Mezquital, una zona de, pues básicamente era seca, pero ahora tienen agua en suficiencia y pues todo regado con aguas negras. Sale muy barato porque es cero fertilizante que se aplica, todo debido a la calidad del agua que le están mandando aquí de la Ciudad de México. Y es un problema serio, sobre todo cuando empiezan a usar este riego de pivote que menciona con irrigación artificial. Dentro de las posiciones de tallo, es interesante lo que está pasando. Tienen en maíz básicamente dos fusarium que lo atacan. Verticilioides, el que se llamó fusarium moniliforme, y el otro fusarium graminearum, que se llamó también fusarium roseum. El verticilioides, o sea, el que fue moniliforme, tiene las esporas en forma de cadenitas, de ahí es la parte de la monilia. Monilia es en latín cadena. Entonces las cadenitas que se forman es un daño muy severo. La foto de la izquierda les muestra que quedan todos desgarrados, las cañas pierden todo el meristema, la parte de parénquima, y quedan nada más los haces vasculares, pero con cualquier viento, cualquier aire que sople un tantito fuerte, es un tiradero de cañas. La otra, Fusarium graminearum, el ex Fusarium roseum, es el que tienen del lado derecho, muy típico la formación de ese pigmento rojo, morado, medio violáceo, pero también una muerte ya muy avanzada la planta, lo que llaman secaderas, ¿no? Son secaderas que cuando ya está la planta por empezar a madurar, ya forma grano, pero sale el grano todo enjuto, de muy poco rendimiento. Es el problema de las posiciones de tallo, que ahora se han aumentado en muchas localidades, sobre todo, pues, les puedo decir, por lo menos aquí en México, en Colombia, en Perú, en muchos de los lugares, también vi muchos de estos dos problemas en condiciones muy específicas. Moniliforme o verticilioides en tierra caliente, húmedo. Graminearum en tierras más templadas, pero también con alta humedad. Infección por el suelo y lo que es la marchitez tardía. Dentro de Fusarium, otro problema que está apareciendo es una foto del ingeniero Ramírez que me mandó, y la aprovecho la oportunidad para mencionarla. Son enfermedades que están apareciendo recientemente, esto no se veía, por Fusarium en la parte de la lígula, en la parte de la vaina de la hoja, en la parte de la lámina. Entonces, de nuevo, ¿qué esté pasando? No les puedo decir, pero sí está pasando algo serio que tenemos que empezar a tomar en consideración para ver por qué es que están apareciendo estos problemas en donde no estaban. O si estaban, pues nunca los habíamos identificado, ¿no? Por eso es que están llamándose enfermedades emergentes, están apareciendo de nuevo. Tiene verticilioides, es una foto ahí en Colombia. Vean el daño que hace, es triste ver que sobre todo la pudrición de la caña, esa fermentación del azúcar de la caña por el hongo, es un olor, pues no es desagradable, es un olor a alcohol, ¿no? Como ingenio de toda la pudrición de la fermentación de los azúcares por el hongo este. Este es verticilioides, el que se llamó Fusarium moniliforme. Otra vez verticilioides en mazorca, un problema serio en tierra caliente, tierras húmedas. Tiene el daño que es muy diferente, fíjense, el síntoma de moniliforme o de verticilioides en la mazorca son granos aislados. Y el hongo se puede identificar muy fácilmente con pues una técnica que se llama de cintazo. Un cintazo es
con un papel, ¿cómo se llama este pegamento de cinta de scotch, ¿no? Pues de pegamento, pues lo tocan donde está el micelio y lo ven en el microscopio directamente con un poquito de agua y vean las cadenitas. Si no lo ponen en ese pegamento, en ese cinta de pegamento, las esporas se dispersan inmediatamente y es imposible ver las estructuras. Ahorita van a ver cómo lo pueden diferenciar de otro que también ataca la mazorca, pero que no se da en cadenas. Entonces, si este se desbarata la cadena, ya no lo pueden identificar. Entonces tienen verticiloides, por lo que fue el moniliforme, un daño muy severo, les repito, en tierra caliente, pero el problema es que ahora esto se ha movido a tierras frías. Ahora en la parte alta del Valle de México, estoy seguro que en Colombia también lo encontré, en las partes altas, en vez de este que estamos viendo, graminearum, o sea, el roseum, que es el tipo de síntoma característico y las esporas características muy diferentes a moniliforme o verticiloides, ahora este está desapareciendo en las mazorcas y estamos encontrando más del moniliforme, o sea, del verticiloides en tierras frías. Este es de tierra fresca, en lugares húmedos, contra moniliforme o verticiloides, que es más de tierra caliente, o era más de tierra caliente y muy especial en el tipo de síntomas. Ahora está cambiando por alguna razón estamos encontrando, aquí lo menciono, las dos especies causan daño importante en tallos y mazorca. Los dos son independientes. La herencia de la resistencia en tallo y en mazorca al mismo patógeno está controlada por sistemas diferentes. Las dos especies tienen una adaptación a diferentes ambientes, ya se los mencioné. Roseum para tierra fría, húmeda, y moniliforme o verticiloides en tierra caliente, húmeda. Ahora, recientemente está cambiando para usar verticiloides. Es lo que les digo. Ahora estamos encontrando más verticiloides en la parte fría, alta, de aquí de México, en Colombia, en Perú, ¿no? ¿Qué pase? Pues no me pregunten, pero algo está pasando y tenemos que estudiarlo muy seriamente. El problema es que esta enfermedad, estoy seguro que se transmite por semilla. No lo hemos estudiado en una forma sistemática, pero sí, si ustedes toman semillas de mazorcas sanas y las ponen en medio cultivo, 90% les van a dar Fusarium dentro de la semilla. En el embrión, en el endospermo, en fin, en cualquier lado. Y es muy característico ver la semilla que no tiene síntomas, pero que pueden sacar, tienen el hongo ahí escondido. Otros que estamos considerando como que están causando problemas y vienen y van dependiendo, pues aquí sobre todo, por ejemplo, en el achaparramiento, con la incidencia de las chicharritas, ¿no? De Dalbulus, un homóptero. Spiroplasma kunkeli es un espiroplasma, es dentro del grupo de las bacterias, espiroplasmas y fitoplasmas del grupo que se llaman de mollicutes. Mollicutes son estructuras de bacterias de piel suave, porque no tienen pared celular, la bacteria sí tiene. Estos son del grupo de las bacterias, pero no tienen bueno, otro que viene y va. Más problema cuando viene. Este es el Isoctones solani, es la forma especial Sasaki. Esta es la mancha bandeada de la hoja, específicamente para tierras calientes y muy húmedas. Esto es en Venezuela, en la parte de tierra caliente de Colombia, Perú, Ecuador, aquí en México, en todo Centroamérica está esta mancha bandeada. Fíjense la lesión de la hoja, la lesión de la izquierda, se hacen ese tipo de zonas muy específicas que no es en sí el problema de que haga esas marcas en las hojas, sino que en las hojas y en la parte de la derecha, en la mazorca y en las brácteas de la mazorca no produce nada absolutamente. Está podrida totalmente de este hongo que es, pues no es porula, produce esclerosios, que son esas
bolitas negras que se ven en la mazorca, en donde que caen al suelo, y ese es el nuevo inóculo para el año siguiente, para el siguiente ciclo. Esto es el mismo hongo que ataca a jitomate, a leguminosas, soya, etc. Dentro de las leguminosas es un hongo que, de lo que se llaman, pues que comen de todo, ¿no? Atacan a muchos hospedantes. Muy parecido, pero no para confusión, este sí también fue una novedad para mí el conocerlo, es este Marasmilus paspali. Marasmilus es el borde blanco. La foto de la izquierda, fíjense la semejanza que puede tener con la anterior, con la mancha bandeada, pero este es diferente, es un poquito menos severa, tierra caliente y húmeda. El problema es que aquí no se forman esclerosis, sino que es un basidiomiceto, una cosa rara, es un basidiomiceto, y del lado derecho tienen la formación de los basidiocarpos, o sea, las estructuras que forman todos los hongos que forman un basidio, ¿no? que forman un cuerpo fructífero. Esto tienen que ir muy temprano en la mañana, cuando está muy húmedo todavía en el campo, para ver las estructuras esas. En cuanto sale el sol, ya no van a ver nada. ¿Cómo es que llegan estos hongos? ¿Cómo llegan estas enfermedades? Y ahorita esto lo encuentran en pues casi todos los países donde hay condiciones de alta humedad y alta temperatura, en Asia y en África. Yo lo estoy encontrando por todos lados y es un hongo bastante severo. De los que llegaron y se fueron y aparecen y se van, es este Yalotiridium. Es una mancha foliar. Estas fotos son ahí de Colombia, del Valle del Cauca. Daños muy severos, de 1 o 2 años, y luego se fue, y luego regresó. En fin, no había cómo poder identificar posibilidades de que hubiera o no hubiera el hongo este. ¿En dónde está? No sabemos, no se supo nunca lo agarramos en serio porque era totalmente errática la incidencia de Yalotiridium. Otra que no le estamos dando la importancia que es necesaria es a Penicillium. Penicillium, ustedes saben, produce un tóxico también, igual que los Fusarium. Este es una Penicillium oxalicum, Penicillium notatum, que producen las toxinas derivadas de penicillium, no solamente como penicilina. Son este micelio que ven medio azulito. Si ustedes cortan algunas hileras de la mazorca, de los granos, van a ver una cantidad tremenda. No hemos hecho realmente una evaluación, pero sí es muy frecuente encontrar mazorcas que tienen este tipo de pudrición con penicilio. Decía de Cephalosporium. Pueden confundir su daño, la mazorca de la izquierda es exactamente lo mismo que pueden encontrar con Fusarium moniliformes, Fusarium verticilioides. Este tipo de estrías en el pericarpio del grano es muy característico, pero el hongo se forma formando cabezuelas. Eso quiere decir Cephalosporium. Cephalosporium es que forma sus estructuras reproductivas, los conidios, en una cabezuela, no en cadenitas como uniforme. Por eso les decía, si no tienen cuidado en sacar el hongo, de estudiarlo, igual les produce también daño en la caña. Ahí tienen todos los haces vasculares taponeados, la planta se marchita y se muere en forma prematura. Algo que ya para terminar, mi última foto, y ya podemos empezar otra sesión, es algo que estamos encontrando que los agricultores le llaman mano de chango. Este está por todos lados, en todo el mundo existe este problema. Los entomólogos decían que eran barrenadores, que entraban, bichos que dañaban la parte de meristemo, donde se forma la mazorca. Los fisiólogos decían que no, que eso era una deficiencia nutritiva, trataron varios químicos, etcétera. Pero de nuevo, esto viene y se va. Algo de nuevo, el algo pasa, ya creo que se lo van a aprender desde lo que estoy diciendo, pero vienen y se van. Y ahorita lo que ya estamos encontrando definitivamente, que puede haber un organismo del tipo fitoplasma, no espiroplasma. Los fitoplasmas no son cultivables,
los espiroplasmas sí, es el grupo de las bacterias, mollicutes también, organismos de piel muy suave, no tienen una estructura celular externa, sino que es un protoplasma ahí moviéndose nada más. Este fitoplasma lo estamos encontrando en forma muy común, todo con trabajos de PCR, todos métodos nucleares, en maíces que tienen este tipo de daño, que no se presentan en maíz con mazorcas normales. De nuevo, ¿qué vamos a hacer con este tipo de problemas? Definitivamente que afectan rendimiento y pueden ser en forma muy severa, pero el problema es que, pues como les digo, muchas cosas estamos apenas empezando a entender algunos de estos patógenos y algunos de los que vienen y se van, como es este del fitoplasma. ¿Por qué? Porque muy probablemente hay un insecto vector que está involucrado en transmitir, que es ahorita lo que, si ustedes ven la cantidad de publicaciones que se hacen ahora, actualmente, comparado con 20 años o hace 20 años, de los fitoplasmas ni se hablaban, los fitoplasmas han existido, los tipos de espiroplasmas también, pero la relación del insecto y la transmisión es lo que no entendemos ahorita todavía muy bien, pero pues espero que yo creo que en un par de años ya tenemos una información más correcta de qué es lo que está pasando con esta mano de chango. Hay diferencias entre materiales, definitivamente, ya hemos hecho evaluaciones en diferentes germoplasmas, no haciendo inoculaciones artificiales, sino todo en forma natural. Repito, ¿qué está pasando? No lo sabemos, pero es algo que es bastante serio y que está afectando la producción de nuestra comida para todas las familias. Creo que es todo. Jóvenes, muchas gracias. Y aquí termino. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Creo que es de muy buen provecho para todos. Voy a formularte algunas preguntas que hemos recibido a través del chat de cada uno de los participantes. Bueno, vamos con la primera. Cuando aparecen ¿Ya enfermedades se escucha bien? Sí, te escuchamos ¿Ya me muy bien, escuchan bien? doctor. Ah, bueno, Sí. listo. Cuando aparecen enfermedades de suelo como Fusarium, ¿ese suelo queda contaminado para siempre? ¿Cómo se puede manejar después de que da este tipo de enfermedad en el suelo, este suelo? Caray, esa está buena pregunta. Puede haber formas de controlar incidencias de este tipo, ¿no? De daño por infección de suelo. En el caso de Fusarium, sabemos que Fusarium básicamente no es un patógeno. Es lo que se llaman saprófitos facultativos. O sea que son parásitos facultativos. Son saprófitos. Ustedes pueden aislar Fusarium de cualquier cosa, de la superficie de una planta, de la camisa, del suéter, de cualquier lado se puede aislar Fusarium. Pero el cómo ese hongo en un momento dado se hace patógeno, eso es algo que, pues así son facultativos para de una fase pasar a otra y convertirse en patógenos. Puede haber métodos de control químico, pero no quisiera abogarme nada más. Definitivamente que, por lo menos lo que yo sé, hay resistencia genética, se puede trabajar resistencia genética, no es difícil, tanto en mazorca como en caña, en forma independiente. Sería cosa de ver en condiciones específicas qué tipo de problemas, si se presenta en tallo o se presenta en mazorca, pero la resistencia existe y se puede, pues repito, se puede trabajar muy fácilmente. No creo que sea muy fácil controlarlo por métodos químicos, por métodos culturales. ¿Por qué? Porque es un saprófito. Y de nuevo, eso anda por todos lados. ¿En qué forma se convierten en patógenos? Ahí está la pregunta, es lo que les decía del fitoplasma de la mano de chango. No sabemos cómo trabaja el patógeno ¿sí? Pero resistencia la hay. Yo me iría por ahí. Ok, gracias, doctor. Vamos con una segunda pregunta.
El Adelante. cambio climático es el responsable de que las variedades o híbridos de maíz se vuelvan más susceptibles a enfermedades fungosas severas como mancha de asfalto. Ah, eh, yo digo que sí. Yo digo que sí, porque en alguna forma, les repito la experiencia aquí en México, de 0 metros, de 0 a 500 metros sobre el nivel del mar, hasta donde yo estuve trabajando con resistencia en Filácora, me perdí por un tiempo, estuve fuera, regresé y de repente ya estaba a 2.600 metros de altura, incidencias severas, clima frío, fresco, muy húmedo, pero ya con Filácora. Entonces, estamos viendo ahora lo que, ya no por control químico, o puede ser un control pseudoquímico, tengo estudiantes ahorita trabajando, estamos poniendo mucho énfasis en lo que se llama resistencia inducida. ¿Qué es eso? Diferentes materiales y diferentes productos químicos. La cosa interesante, por ejemplo, es que hay productos que son fungicidas, ¿no? Pero que, aparte, contra enfermedades que no son causadas por hongos, inducen resistencia en las plantas. Una de las más características son bacillus, por ejemplo, cultivos de bacillus asperjados en diferentes dosis, en diferentes materiales, nos dan reacciones de resistencia porque hacen que la máquina de la planta empiece a generar resistencia contra esos patógenos. Caso más interesante, por ejemplo, es la aspirina. El ácido salicílico es de los grandes inductores que estamos encontrando de resistencia en materiales, ¿no? Y eso pues puede asperjarse, puede hacerse en un tratamiento químico, igual que cualquier otro fungicida, pero sin usar un compuesto químico que induce también resistencia al organismo, ¿no? Ok, gracias, doctor. Vamos con la siguiente pregunta. ¿El hongo Huitlacoche Ustila-Comeidis es considerado un problema en el cultivo de maíz? A ver, la experiencia, en muchos países es indeseable. Es algo que no se quiere, pero hay altas incidencias en Europa en general, en el norte de África, hay las condiciones como para que se formen mucho del carbón del Huitlacoche. En México, ahorita ya se ha desarrollado la tecnología como para inducir la enfermedad. Entonces ya se sabe qué materiales, normalmente todos los materiales son susceptibles al hongo este, pero en algunos materiales ya los agricultores están empezando a tener la tecnología de buscar híbridos, cruzas simples. ¿Por qué? Porque florean muy uniforme, entonces pueden inocular muy uniformemente en diferentes fechas de siembra, diferentes siembras, pues. Entonces, en diferentes fechas pueden ir inoculando y una mazorca que esté infectada del carbón contra una sana le cuesta 10 veces más, porque aquí en México se consume el hongo ¿no? Ok, doctor, muchas Entonces, gracias. pero ya hay la tecnología para producirlo y para sacar resistencia. Además, hay muchos métodos de mejoramiento que se pueden utilizar para inducir resistencia. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Existen híbridos resistentes a las enfermedades bacterianas? Debe de haberlos, pero no tengo conocimiento realmente. En nuestros países no hay nada que se esté haciendo con enfermedades bacterianas. Yo mencioné una nada más, pero pues son varias que se están reportando ahora, sobre todo que están entrando vía germoplasma de Estados Unidos, en mucho germoplasma pues que están sacando en la parte norte de México, están apareciendo Corinebacterium, pseudomonas, pero son incidencias muy reducidas. ¿Por qué? Porque es material que está entrando de contrabando, semilla que entra de contrabando al país y no tiene mucho diseminación por la desadaptación del material de Estados Unidos para entrar acá, ¿no? Las condiciones son muy diferentes.
Ok, doctor, vamos con la siguiente. ¿El tratamiento de semillas es eficiente y recomendable para el control de Fusarium? Ah, bueno, mire, por lo menos que yo sepa, hay mucho debate en esto. Se recomienda mucho Vitavax, por ejemplo, Planvax, aunque Planvax es más para Bacillus insectos, pero Vitavax sí se recomienda para tratamiento de semilla. En experimentos que he visto resultados, incluso algunos que yo he hecho, o varios que he hecho, aquí en la zona fría, sí le puede dar control a Fusarium, lo que era Fusarium roseum. Ahora no sé realmente con el nuevo cambio que está viendo, que mencioné, con la incidencia que se está presentando de verticilioides, reemplazando a roseum. Pero en tierra caliente, para Fusarium uniforme, definitivamente no hay respuesta positiva. No hay control. Ok, aquí tiene otra pregunta, viene respecto a Fusarium. ¿No? ¿Tricoderma ayuda al control de Fusarium? ¿Y cuál sería el mejor método de aplicación de tricoderma? ¿Tratamiento de semilla o agua de riego? Yo me iría a tratamiento de semilla, definitivamente. Porque en control por riego, sé por lo menos que en la India controlan mucho de cefalosporin y de Fusarium, que son dos muy parecidos, con tratamientos de cloro, con el hipoclorito de sodio, ¿no? Con cloras, pues, muy diluido, lo ponen en el sistema de riego y controlan Fusarium. ¿Cómo trabaja esto? No lo sé, pero sí trabaja. Sí lo he visto. ¿Sí? Ok, doctor. ¿Cuál sería la etapa fenológica en el maíz más recomendable para aplicar un fungicida para el control de enfermedades? Depende de la enfermedad. Si ustedes toman, por ejemplo, la mancha de asfalto, filácora, cuando aparecen las primeras manchitas, las primeras pequitas en las hojas de abajo, eso viene siendo más o menos el B4, B5, ¿no? En el estado vegetativo, la cuarta, quinta hoja. Ahí empiezan a aparecer las lesiones de la infección de las ascosporas en maíz, en las hojas las hojas más bajas. Ya para el B7, B8, ya empieza la incidencia más seria. Entonces, cuando empezó este problema ahí en Colombia, en la zona cafetera, que fue el problema que encontramos aparte de producir maíz en zona cafetera, que no se hacía nada, y encontramos cercospora y filácora juntos, eso fue el desastre. Entonces se empezaron a hacer tratamientos químicos y se usó TILT, muy bueno, muy caro, pero también trataron y controlaron con 2 o máximo 3 aplicaciones de Manexink o del que se llama el CINEP, ¿no? Es un producto de los primeros fungicidas de alta eficiencia de los carbamatos, muy barato, muy eficiente. Y eso aparte de que trabaja como fungicida, tiene el efecto de fertilizante en el maíz. Entonces era un maíz verde, oscuro, azul, intenso, y aumenta el rendimiento. Fue lo mejor, fue la novedad. Y fue experiencia que se obtuvo ahí en Colombia. Bueno, doctor, vamos hacia una última pregunta. A ver. Las demás preguntas vamos a recogerlas y luego te las enviamos para poderles dar respuesta a cada una de las personas. Bueno, ¿Qué tiempo lleva a un patógeno en atacar un híbrido de maíz que en un principio tiene calificación como tolerante? a ver, puede tener dos respuestas. Depende de cómo llamen tolerante a un material. ¿En qué condiciones? ¿Qué condiciones de incidencia de esa enfermedad? O sea, de la presencia de la patogenicidad que puede tener el patógeno que estén tratando. Entonces, de nuevo, es cosa de qué tanto mide lo que viene siendo tolerancia contra resistencia o contra del otro lado de susceptibilidad. ¿En qué condiciones se está dando esa evaluación? Lo que yo sugiero es poner
Ustedes, por ejemplo, en el sector privado pueden hacer esto y es muy sencillo. Los materiales que estén probando no es necesario, digo, si quieren inocularlos, qué bueno, si tienen las técnicas, qué bueno, si tienen la gente, qué bueno, pero poner en donde haya altas incidencias, por ejemplo, esa foto que les mostré de fusarium en el suelo, de pudrición de caña, de fusarium uniforme, ese terreno para mí es ideal para hacer ese tipo de selecciones en las líneas que están usando para la formación de los híbridos. Y de ahí hacer la selección. Y entonces irse solamente sobre los materiales o las líneas homocigóticas o que sean en un estado muy temprano de homocigosis para hacer la selección de resistencia, ¿no? Que es lo que yo hago con mis variedades. Yo hago variedades sintéticas, pero a base de líneas. No voy por híbridos, pero pudiera hacerlo. Ok, doctor. Voy a dar paso a dos preguntitas que me están Adelante, pidiendo por adelante, acá. adelante. Para prevenir enfermedades en la mazorca y mantener la calidad de grano libre de fusarium, en etapa fenológica, ¿es recomendable aplicar fungicida? ¿Y cuántas aplicaciones para la mazorca? A ver, ahí sí les puedo contestar. Una aplicación suficiente de cualquier producto que los que les mencioné, de los carbamatos. Está el Ditane N45, que es manganeso con zinc. Eso es muy, muy eficiente y pueden medir inmediatamente la respuesta en la cosecha. O sea, a 2 meses de haber hecho una aplicación, en época de jilote, cuando los cabellitos o los estigmas están tiernos, es cuando viene la infección de fusarium. Si ahí hacen una aplicación nada más, con una concentración muy comercial del fungicida, de titane en 45 o de esos productos de carbamatos, con eso pueden medir la diferencia en la producción. ¿No lo hacemos? Pues, porque no conocemos el problema del hombre. ¿Sí? Ok, doctor. Creo que queremos agradecerte tu participación. Muchas gracias por este espacio. Hemos llegado al final de nuestro webinar. Todos recibirán una encuesta para que ustedes puedan calificar este espacio y nos puedan brindar sus recomendaciones sobre temas que sean de interés para cada uno de ustedes. Gracias y una feliz tarde para todos.